En la quietud de la medianoche, el zumbido tenue de una máquina expendedora en una gasolinera abierta las 24 horas era el único signo de vida en el barrio olvidado de San Elías, una esquina de la vasta ciudad donde las luces de neón apenas llegaban. Entre las sombras de los edificios desgastados, un enigma comenzaba a tomar forma. Mateo Salazar, un exbombero de 50 años atormentado por su propio pasado, no podía ignorar la imagen inquietante de un gato callejero, herido y solitario, que aparecía noche tras noche cerca de la gasolinera. Al intentar descifrar el misterio de este animal, Mateo no imaginaba que su curiosidad lo llevaría a un descubrimiento que transformaría su existencia y la de otro ser perdido en la oscuridad. ¿Qué secreto guardaba este gato? ¿Cómo podía un encuentro fortuito convertirse en el puente para sanar un corazón destrozado? San Elías, un rincón de la ciudad donde el tiempo parecía estancado, se extendía bajo un cielo sin estrellas, opacado por el resplandor de los rascacielos lejanos. Las calles, salpicadas de basura y recuerdos de días mejores, estaban vacías, salvo por el ocasional crujir de una lata arrastrada por el viento. La mayoría de los vecinos dormían, sus ventanas apagadas, sus vidas resguardadas tras puertas cerradas. Pero para Mateo, la noche era su hogar, un refugio donde podía escapar de los ecos del día. Sentado en su camioneta oxidada, estacionada al borde de la avenida principal, sostenía una taza de té frío, sus manos ásperas marcadas por cicatrices que contaban historias de fuego y pérdida. A sus 50 años, su rostro llevaba las arrugas de una vida dura. El cabello canoso cortado al ras, los ojos castaños, cansados pero vigilantes, escrutando la calle desierta. Desde hacía 3 años, Mateo había elegido trabajar solo en turnos nocturnos como guardia de seguridad en un almacén. Cercano. Sus compañeros, con familias que los esperaban en casa, agradecían que él tomara las horas más solitarias. Para Mateo, la oscuridad era un consuelo, un espacio donde podía mantener a raya los recuerdos que lo asaltaban bajo la luz del sol. Tomó un sorbo de su té, frunciendo el ceño ante el sabor amargo, y dejó la taza en el salpicadero. Su mirada se posó en una foto desvaída pegada al tablero. Una mujer de sonrisa cálida, Laura, y un niño de ojos brillantes, Diego, su esposa y su hijo. Los había perdido 5 años atrás en un incendio que no pudo detener. Un fracaso que aún ardía en su pecho. Rápidamente apartó la vista, enfocándose en la calle vacía. Por eso prefería la noche. Las horas silenciosas en su camioneta le permitían mantener el mundo a distancia, evitando conexiones que pudieran reabrir heridas. San Elías era un barrio de pocas sorpresas. La delincuencia era escasa, y las noches transcurrían sin incidentes. Mateo patrullaba las calles, revisaba los negocios que permanecían abiertos, y de vez en cuando espantaba a algún grupo de jóvenes que merodeaba. Era una rutina simple, predecible, que no le exigía más que su presencia. Pero esa noche, mientras el reloj de su camioneta marcaba las 11:45, algo rompió la monotonía. Al pasar por la gasolinera, un movimiento en la penumbra captó su atención. Entrecerró los ojos, reduciendo la velocidad. Era un gato, pequeño y delgado, cojeando hacia un callejón junto a la tienda de conveniencia. Su pelaje, que parecía haber sido negro, estaba sucio y apelmazado, y una de sus patas traseras se arrastraba torpemente. Mateo frunció el ceño, su instinto de bombero, aún vivo pese a los años, alertándolo. ¿Qué hacía un animal herido en un lugar como este, a esta hora? Observó cómo el gato desaparecía en el callejón, su figura tragada por la oscuridad. Por un momento, consideró seguir su camino. Tal vez era solo un callejero más, uno de tantos en San Elías, pero algo en su andar vulnerable, en la forma en que miraba hacia atrás como si temiera ser seguido, removió un sentimiento que Mateo había enterrado. Estacionó la camioneta y bajó, ajustándose la chaqueta contra el frío. Sus botas resonaron en el pavimento mientras se acercaba al callejón, la luz de la gasolinera proyectando su sombra alargada. Al asomarse, la oscuridad lo envolvió. Sus ojos tardaron en ajustarse, pero pronto distinguió al gato acurrucado junto a un contenedor, sus ojos verdes brillando en la penumbra. El animal lo observó, inmóvil, como si evaluara si era una amenaza. Mateo dio un paso, y el gato se tensó, pero no huyó.
Tranquilo, pequeño, murmuró, su voz baja y calma, un tono que usaba antaño para calmar a víctimas en emergencias. Se agachó, notando los detalles. El pelaje lleno de tierra, una herida abierta en la pata trasera, la delgadez que dejaba ver sus costillas. Este gato no solo estaba herido, estaba al límite. Mateo dudó. No tenía recursos para cuidar de un animal, apenas podía consigo mismo. Pero la mirada del gato, una mezcla de miedo y desafío, lo detuvo. Recordó a Diego, cómo amaba a los animales, cómo siempre insistía en rescatar a cualquier criatura herida que encontraba. Sacudió la cabeza, intentando apartar el recuerdo, pero no pudo. Sacó una linterna del cinturón y alumbró con cuidado. La herida parecía reciente, quizás infectada. «No puedes quedarte aquí así», dijo, más para sí mismo que para el gato. Buscó en su chaqueta y encontró un pañuelo viejo. Con movimientos lentos, se acercó, esperando que el animal no lo atacara. Para su sorpresa, el gato no se movió, solo lo observó, como si supiera que no tenía otra opción. Con cuidado, envolvió la pata herida, improvisando un vendaje. El gato maulló débilmente, pero no resistió. Mateo lo levantó con suavidad, sintiendo su peso ligero, casi frágil. «Vamos a buscarte algo de comer», murmuró, llevándolo a la camioneta. En la tienda de la gasolinera, compró una lata de atún, lo único que parecía adecuado. Mientras el gato devoraba el alimento en el asiento del copiloto, Mateo lo observó, una sensación extraña creciendo en su pecho. No era solo compasión, era algo más, un destello de propósito que no sentía desde hacía años. No sabía que este pequeño acto de bondad sería el comienzo de un misterio que cambiaría su vida. El gato, al que pronto llamaría Sombra, guardaba un secreto que lo llevaría a cruzarse con una familia poderosa, a enfrentar prejuicios y a descubrir una verdad que sanaría heridas que creía incurables. La ciudad de San Elías, envuelta en un manto de silencio roto, solo por el zumbido lejano de la gasolinera, parecía contener el aliento mientras Mateo Salazar observaba al gato devorar el atún en el asiento de su camioneta. Sombra, como lo había bautizado en un impulso, comía, con una urgencia que hablaba de días sin alimento, sus pequeños dientes arrancando pedazos con determinación. Mateo, recostado contra el volante, sentía una mezcla de alivio y desconcierto. Había rescatado al animal sin pensarlo demasiado, guiado por un instinto que creía olvidado. Pero ahora, con el gato a su lado, una pregunta lo acechaba. ¿Qué seguía? No tenía hogar para ofrecerle, ni recursos para cuidar de él. Sin embargo, la mirada de Sombra, esos ojos verdes que lo estudiaban entre bocados, parecía exigirle que no se rindiera. Mateo encendió la linterna de su teléfono y revisó el vendaje improvisado en la pata del gato. La herida, aunque fea, no parecía mortal, pero necesitaba atención adecuada. «No soy veterinario, pequeño», murmuró, rascándose la nuca. La idea de llevarlo a una clínica le pasó por la mente, pero desechó el pensamiento al recordar el estado de su cuenta bancaria. Su salario como guardia de seguridad apenas cubría lo esencial: comida, gasolina, el alquiler de un cuarto pequeño en un edificio destartalado. Suspiró, apoyando la cabeza en el respaldo. La foto de Laura y Diego en el salpicadero lo miraba, y por un instante pudo escuchar la voz de su hijo, llena de entusiasmo. «Papá, podemos salvarlo, podemos». Sacudió la cabeza, apartando el recuerdo. Diego no estaba. Nadie estaba. El reloj marcaba las 12:30 de la madrugada. Mateo arrancó la camioneta y retomó su ruta, con Sombra acurrucado en el asiento, lamiéndose los restos de atún. Mientras conducía por las calles desiertas de San Elías, su mente vagaba hacia aquella noche de hace 5 años. El incendio había sido implacable, devorando el edificio donde vivía con su familia. Él estaba en un turno doble en la estación de bomberos, incapaz de estar allí cuando más lo necesitaban. Cuando llegó, solo quedaban cenizas y el eco de las sirenas. Había fallado como esposo, como padre, como héroe. Desde entonces, se había encerrado en sí mismo, eligiendo la soledad de la noche para no enfrentar las miradas de lástima o las preguntas de los demás. Al pasar nuevamente por la gasolinera, algo lo hizo frenar.
La luz de la tienda de conveniencia parpadeaba, y en el callejón donde había encontrado a Sombra, una sombra humana se movió rápidamente, desapareciendo tras el contenedor. Mateo frunció el ceño, su instinto alerta. San Elías no era un barrio peligroso, pero tampoco era un lugar donde la gente merodeara a estas horas sin razón. Apagó el motor y bajó, dejando a Sombra en la camioneta. «Quédate aquí», susurró, aunque el gato ya parecía dormitar, exhausto. Con la linterna en mano, se acercó al callejón. El aire olía a gasolina y basura. «¿Hay alguien ahí?», llamó, su voz resonando en la penumbra. No hubo respuesta, solo el crujido de una bolsa plástica movida por el viento. Alumbró el contenedor, pero no había nada fuera de lo común. Latas vacías, cartones húmedos, un charco de agua turbia. Sin embargo, algo en el suelo captó su atención. Una huella reciente, pequeña, como de una zapatilla infantil. Mateo se agachó, frunciendo el ceño. ¿Un niño? ¿A esta hora? La idea le pareció absurda, pero no podía ignorarla. Recordó los rumores que circulaban entre los comerciantes del barrio. Objetos desaparecidos, comida robada de los contenedores, sombras que se movían en la noche. Siempre lo habían atribuido a pandillas o animales, pero ahora, con esa huella, frente a él, dudaba. Regresó a la camioneta, su mente dando vueltas. Sombra alzó la cabeza, emitiendo un maullido suave, como si percibiera su inquietud. «Tú también sientes algo raro, ¿verdad?», dijo Mateo, rascándole la cabeza. El gato parpadeó, acomodándose de nuevo. Mateo decidió ajustar su ruta, pasando más frecuentemente por la gasolinera. Si alguien, o algo, estaba rondando, quería saber qué era. Durante las siguientes noches, la escena se repitió. Cada vez que pasaba por la gasolinera, veía a Sombra, o al menos creía verlo, cojeando hacia el callejón. Pero no siempre estaba solo. En 2 ocasiones, captó un movimiento fugaz, una figura pequeña que se desvanecía antes de que pudiera alcanzarla. Las huellas infantiles reaparecieron, siempre frescas, siempre cerca del contenedor donde había encontrado al gato. La tercera noche, Mateo decidió esperar. Estacionó a una calle de distancia, apagó las luces y observó. Sombra, que ahora viajaba con él en una caja improvisada con una manta, dormía plácidamente. El reloj marcaba las 11:50 cuando algo se movió. Una figura menuda, encapuchada, salió de las sombras y se acercó al contenedor. No era un adulto, eso era claro. La figura rebuscó con cuidado, sacando algo, quizás comida, y lo guardó en una mochila raída. Mateo contuvo el aliento, su corazón acelerado. No quería asustar a quien fuera, pero necesitaba saber. Bajó sigilosamente, acercándose por el lado opuesto del callejón. Cuando estuvo a pocos metros, la figura lo notó y se giró, dejando caer un paquete de pan. Bajo la capucha, unos ojos grandes y asustados lo miraron. Una niña, no mayor de 10 años, con el rostro sucio y el cabello desordenado. «Espera, no te haré daño», dijo Mateo, alzando las manos. Pero la niña no esperó. Corrió, perdiéndose en la oscuridad antes de que pudiera alcanzarla. Mateo se quedó allí, el paquete de pan a sus pies, su mente un torbellino. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba sola a medianoche, buscando comida en la basura? La imagen lo golpeó como un eco de su pasado. Diego, con su risa infantil, pidiéndole que ayudara a los necesitados. Se agachó, recogiendo el pan, y miró hacia el callejón vacío. Sombra maulló desde la camioneta, como si lo llamara. «Tranquilo, pequeño», murmuró Mateo, aunque su voz temblaba. «Parece que no eres el único perdido por aquí». Regresó a la camioneta, el peso de lo que había visto asentándose en su pecho. La niña, el gato, las huellas. Todo parecía conectado, aunque no sabía cómo. Decidió que no podía ignorarlo. Al día siguiente, hablaría con los comerciantes. Preguntaría si alguien había visto a una niña rondando, pero en el fondo sabía que esto era más que curiosidad. Algo en esa niña, en su mirada asustada, lo había tocado, despertando una parte de él que creía muerta. Mientras conducía hacia su refugio, con Sombra a su lado, Mateo sintió que la noche de San Elías guardaba más secretos de los que imaginaba, y que su encuentro con el gato era solo el comienzo.
El alba despuntaba en San Elías, tiñendo el cielo de un gris pálido que apenas lograba atravesar la bruma de la ciudad. Mateo Salazar, sentado en el borde de su cama en un cuarto estrecho que olía a humedad y pintura descascarada, miraba la caja donde Sombra dormía. El gato, con su pata vendada, respiraba pausadamente, su pelaje negro ahora un poco más limpio, tras un intento torpe de Mateo por asearlo con una esponja. La imagen de la niña encapuchada que había visto la noche anterior seguía grabada en su mente, sus ojos asustados como un eco que no podía silenciar. ¿Quién era? ¿Por qué estaba sola, rebuscando en la basura a medianoche? Las preguntas lo habían mantenido despierto, robándole las pocas horas de descanso que solía arañar antes de su turno. Mateo se frotó los ojos agotado. La foto de Laura y Diego en la mesita de noche lo observaba, y por un instante sintió el peso de sus miradas. «No puedo salvar a todos», murmuró, como si intentara convencerse. Pero la memoria de Diego, con su corazón enorme y su insistencia en ayudar a cualquier criatura en problemas, lo contradijo. Se levantó, preparó un café amargo y partió un trozo de pan para Sombra, que despertó con un maullido débil. «Tú y yo, pequeño, tenemos trabajo que hacer», dijo, ofreciéndole la comida. El gato lo miró con esos ojos verdes, como si entendiera más de lo que un animal debería. Decidido a buscar respuestas, Mateo salió temprano hacia el corazón de San Elías. La gasolinera, ahora bañada por la luz del día, parecía menos amenazante. Pero el callejón seguía siendo un rincón sombrío, cargado de secretos. Entró en la tienda de conveniencia, donde don Raúl, el encargado, limpiaba el mostrador con un trapo gastado. «Buenos días, Mateo», saludó el hombre, su voz áspera por años de cigarrillos. «Estás aquí antes de lo normal. ¿Todo bien?» Mateo asintió, forzando una sonrisa. «Solo quería preguntar algo. ¿Has visto a una niña por aquí? De unos 10 años, quizás, rondando de noche». Don Raúl frunció el ceño, dejando el trapo a un lado. «¿Una niña? No que yo recuerde, pero ahora que lo dices, a veces encuentro cosas revueltas en el contenedor. Pensé que eran pandilleros o animales, pero ¿una niña sola? Eso no suena bien». Hizo una pausa, rascándose la barbilla. «Pregúntale a doña Carmen, la del puesto de tacos al otro lado de la calle. Ella ve todo lo que pasa en el barrio». Mateo agradeció y salió, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Alguien más había notado algo, pero las respuestas seguían esquivas. Cruzó la avenida hacia el puesto de tacos, donde doña Carmen, una mujer robusta de unos 60 años, cortaba cebollas con precisión quirúrgica. «Mateo, qué raro verte tan temprano», dijo, alzando la vista. «¿Vienes por un taco o por chismes?» Mateo rió, un sonido oxidado que lo sorprendió. «Chismes, supongo. Estoy buscando a una niña que he visto por la gasolinera de 1900 noche. Pequeña, con capucha, buscando comida en los contenedores». El rostro de doña Carmen se ensombreció. «Ay, mijo, sí la he visto. Un par de veces, siempre tarde. Pensé que era hija de alguien del barrio, pero nunca la veo con nadie. Una vez le ofrecí un taco, pero salió corriendo como si le hubiera gritado. Pobrecita, se veía tan asustada». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Sabes quién es? ¿De dónde viene?» Doña Carmen negó con la cabeza. «No, pero no es de por aquí, eso seguro. Este barrio es pequeño, todos nos conocemos. Si fuera de una familia local, alguien habría dicho algo». Bajó la voz como si temiera que las paredes escucharan. «Hay rumores, ¿sabes? Algunos dicen que hay niños viviendo solos, escondiéndose. Desde que cerraron el albergue municipal, las cosas han empeorado». Mateo apretó los labios, recordando las noticias sobre el recorte de fondos para servicios sociales. «Gracias, doña Carmen», dijo, dejando unas monedas por un café que apenas tocó. «Si la ves de nuevo, ¿me avisas?» De vuelta en su camioneta, con Sombra acurrucado en su caja, Mateo sintió el peso de lo que estaba descubriendo. Una niña sola, posiblemente sin hogar, sobreviviendo en las sombras de San Elías. La idea lo golpeó con una fuerza inesperada, trayendo recuerdos de su tiempo como bombero, cuando rescataba a personas atrapadas en el caos. Pero esto era diferente. No había llamas que apagar, solo un misterio que se volvía más denso. Decidió intensificar su vigilancia.
Esa noche, estacionó más cerca de la gasolinera, con la camioneta oculta tras un edificio abandonado. Sombra, ahora más alerta, parecía compartir su inquietud, sus orejas moviéndose al menor ruido. Las horas pasaron lentas, el frío de la noche colándose por las ventanas. Justo antes de la medianoche, la figura encapuchada reapareció. La niña, con su mochila raída, se acercó al contenedor con pasos cautelosos, mirando a su alrededor como un animal acosado. Mateo contuvo el aliento, esperando. Esta vez, no intervino de inmediato. Quería entender su rutina, ver a dónde iba. La niña sacó un paquete de comida, parecía una bolsa de papas fritas, y lo guardó en su mochila. Pero entonces, Sombra maulló, un sonido agudo que rompió el silencio. La niña se giró, sus ojos encontrando la camioneta en la penumbra. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y Mateo vio algo más allá del miedo. Una chispa de desafío, de alguien que había aprendido a no confiar. Antes de que pudiera bajar, la niña corrió, desapareciendo en un callejón diferente al de la noche anterior. Mateo maldijo en voz baja, arrancando la camioneta para seguirla, pero las calles de San Elías, un laberinto de esquinas y sombras, la habían tragado. Detuvo el vehículo, golpeando el volante con frustración. Sombra lo miró, como si reprochara su impaciencia. «No me mires así», gruñó Mateo. «No, soy bueno en esto». Pero en el fondo sabía que no podía rendirse. La niña, como Sombra, estaba herida, sola, y algo en él se negaba a dejarla atrás. De regreso en su cuarto, Mateo no pudo dormir. Sacó un cuaderno viejo y comenzó a anotar. Horarios, lugares, detalles de la niña y Sombra. Recordó la herida del gato, la forma en que parecía buscar algo en el callejón. ¿Y si no era casualidad? ¿Y si el gato y la niña estaban conectados? La idea parecía descabellada, pero no podía descartarla. Mientras el sol salía, Mateo supo que estaba entrando en un terreno desconocido, uno que lo obligaría a enfrentar no solo los secretos de San Elías, sino también los suyos propios. El crepúsculo cubría San Elías con un velo púrpura, mientras Mateo Salazar conducía su camioneta por las calles gastadas del barrio, el motor rugiendo suavemente en la quietud. Sombra, acomodado en su caja en el asiento del copiloto, observaba el mundo exterior con ojos entrecerrados, su pata vendada reposando con más firmeza cada día. La herida del gato mejoraba, gracias a los cuidados improvisados de Mateo y una visita furtiva a una veterinaria de bajos recursos que aceptó revisar a Sombra a cambio de un favor. Pero la imagen de la niña encapuchada, con su mirada desafiante y asustada, seguía persiguiendo a Mateo, como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada noche, su vigilancia en la gasolinera se volvía más intensa, pero la niña no había reaparecido desde que Sombra la delató con su maullido. La frustración crecía, pero también una certeza. No podía dejar de buscar. Mateo estacionó a una calle de la gasolinera, ajustando su rutina para pasar desapercibido. Apagó las luces y esperó, el silencio roto solo por el leve ronroneo de Sombra, que parecía compartir su tensión. Revisó el cuaderno donde anotaba los detalles, las huellas infantiles, los horarios de la niña, los rumores que doña Carmen y don Raúl habían compartido. Todo apuntaba a que la niña vivía en las sombras, sobreviviendo de sobras. ¿Pero dónde? ¿Y por qué? La idea de un niño solo en San Elías, un barrio donde incluso los adultos luchaban, le revolvía el estómago. Recordó su tiempo como bombero, cuando cada rescate era una carrera contra el tiempo. Pero aquí no había sirenas que lo guiaran, solo instinto y un gato que, de alguna manera, lo había arrastrado a este misterio. Mientras observaba el callejón, un recuerdo lo asaltó. La noche del incendio. Había llegado demasiado tarde, el edificio envuelto en llamas, las voces de Laura y Diego silenciadas para siempre. Se había jurado no volver a fallar, pero la culpa seguía allí, un peso que cargaba en cada paso. Sombra maulló, sacándolo de sus pensamientos, y Mateo le rascó la cabeza. «Tú no me dejas rendirme, ¿verdad?», murmuró, agradecido por la presencia del animal. El gato parpadeó, como si entendiera, y se acomodó más cerca. La espera dio fruto cerca de la medianoche. Una figura pequeña, con la misma capucha, raída, emergió de la penumbra al otro lado de la gasolinera.
Mateo contuvo el aliento, inclinándose hacia el parabrisas. La niña se movía con cautela, su mochila colgada de un hombro, acercándose al contenedor. Pero esta vez no estaba sola. Una segunda figura, más alta y delgada, apareció detrás de ella, manteniendo la distancia. Mateo entrecerró los ojos, intentando distinguir detalles en la oscuridad. Era un adolescente, quizás de 15 años, con una sudadera oscura y una gorra que ocultaba su rostro. La niña se giró, como si hubiera sentido su presencia, y el adolescente alzó una mano, en un gesto que parecía tranquilizador. Hablaron en voz baja, demasiado lejos para que Mateo escuchara, y luego la niña le entregó algo, un paquete pequeño, quizás comida. El intercambio duró segundos antes de que el adolescente se desvaneciera por una calle lateral. La niña, tras mirar a su alrededor, rebuscó rápidamente en el contenedor y guardó algo en su mochila antes de correr en dirección opuesta. Mateo dudó. ¿Seguir a la niña o al adolescente? Su instinto le decía que la niña era la clave, pero el adolescente podía saber más. Decidió quedarse con la niña, arrancando la camioneta para seguirla a distancia. Las calles de San Elías, un laberinto de callejones y edificios abandonados, dificultaban la persecución. La niña era rápida, esquivando obstáculos con una agilidad que hablaba de experiencia. Mateo mantuvo las luces apagadas, rezando por no perderla. La persecución lo llevó al borde del barrio, donde los edificios daban paso a un terreno baldío lleno de escombros y maleza. La niña se deslizó por una cerca rota y desapareció. Mateo estacionó, su corazón latiendo con fuerza. Bajó, llevando a Sombra en la caja, temiendo que el gato maullara en el momento equivocado. Silencio pequeño, susurró, avanzando, hacia la cerca. Al otro lado, el terreno era un caos de sombras, con restos de construcciones a medio derrumbar. Alumbró con su linterna, buscando señales de la niña, pero el lugar parecía vacío. Entonces, un sonido leve, como el crujir de una rama, lo alertó. Giró la linterna y captó un destello. Los ojos de la niña, escondida tras un montón de ladrillos. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y Mateo vio no solo miedo, sino una determinación feroz. «Por favor, no corras», dijo, manteniendo la voz baja. «Solo quiero ayudarte». Pero la niña no respondió. Se movió con rapidez, desapareciendo, tras un muro. Mateo intentó seguirla, pero el terreno era traicionero, y un tropezón lo hizo caer, raspándose la mano. Cuando se levantó, ella ya no estaba. Frustrado, regresó a la camioneta, Sombra mirándolo con lo que parecía reproche. «No me ayudes, gruñó, aunque una parte de él agradecía la presencia del gato. Mientras conducía de vuelta, su mente trabajaba a toda velocidad. La niña no estaba sola. El adolescente era prueba de ello. ¿Eran familia? ¿Compañeros de supervivencia? ¿Y Sombra? ¿Cómo encajaba en esto? Recordó la herida del gato, la forma en que siempre regresaba al callejón. Tal vez no era solo un animal perdido. Tal vez era un vínculo con la niña. Al día siguiente, Mateo decidió cambiar de estrategia. En lugar de perseguir, dejaría una señal. Compró una lata de comida para gatos y un pequeño cuaderno. Escribió una nota. «No quiero hacerte daño. Si necesitas ayuda, déjame un mensaje. El gato está a salvo». Dejó la comida y la nota cerca del contenedor, junto con un trozo de tela que olía a sombra, esperando que el gato fuera un puente hacia la niña. Esa noche, mientras vigilaba desde la distancia, vio a la niña acercarse. Leyó la nota, dudó, y luego guardó la comida en su mochila. No dejó respuesta, pero tampoco destruyó el cuaderno. Mateo sintió un destello de esperanza. Era un comienzo, aunque pequeño. De regreso en su cuarto, con Sombra durmiendo a su lado, Mateo reflexionó. La ciudad, con su indiferencia, parecía decidida a mantener sus secretos. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. La niña, el adolescente, Sombra, todos eran piezas de un rompecabezas que aún no entendía. Mientras el gato ronroneaba suavemente, Mateo supo que este misterio lo estaba cambiando, obligándolo a enfrentar no solo las sombras de San Elías, sino las suyas propias. La ciudad de San Elías despertaba lentamente bajo un cielo encapotado, las calles de asfalto agrietado reflejando el gris opaco de las nubes.
Mateo Salazar, sentado en una silla desvencijada en su pequeño cuarto, observaba a Sombra lamerse el pelaje con una calma que contrastaba con el torbellino en su mente. El gato, cada día más fuerte, cojeaba menos, y sus ojos verdes brillaban, con una chispa de vida que no estaba allí cuando lo encontró. Pero la niña encapuchada, con su mochila raída y su mirada desafiante, seguía siendo un enigma. La nota que Mateo había dejado junto al contenedor de la gasolinera, un intento desesperado de tender un puente, no había recibido respuesta, aunque la comida y el cuaderno seguían intactos. La niña había tomado el alimento, pero no había dejado ni una palabra. Era un paso, pensó Mateo, pero uno tan frágil como el vendaje que aún cubría la pata de Sombra. Mateo tomó un sorbo de café frío, grimacing ante el sabor rancio. La foto de Laura y Diego en la mesita de noche parecía observarlo, y por un instante sintió el peso de su ausencia como una piedra en el pecho. «¿Qué harías tú, pequeño?», murmuró mirando a Sombra. El gato alzó la cabeza, parpadeando, como si respondiera con su silencio. Mateo se puso de pie, ajustándose la chaqueta gastada. No podía quedarse quieto. La imagen de la niña, corriendo por el terreno baldío, y la figura del adolescente que la seguía, lo impulsaban a seguir buscando. Había algo en ese encuentro, en la forma en que se movían juntos, que sugería más que una simple alianza de supervivencia. ¿Eran hermanos? ¿Amigos? ¿O algo más complicado? Decidió regresar a la gasolinera durante el día, esperando encontrar alguna pista que la noche ocultaba. Dejó a Sombra en su caja con un poco de agua y comida, prometiéndole en voz baja que volvería pronto. Al llegar, el barrio estaba más vivo. Los autos pasaban con un zumbido constante, los vecinos charlaban en las esquinas, y el aroma de los tacos de Doña Carmen flotaba en el aire. Mateo se acercó al contenedor, revisando el lugar donde había dejado la nota. El cuaderno seguía allí, pero algo nuevo captó su atención. Un dibujo garabateado en la primera página. Era un gato, tosco pero reconocible, con una pata levantada y ojos grandes. Debajo, una palabra escrita con letra temblorosa. «Gracias». El corazón de Mateo dio un vuelco. La niña había respondido. Guardó el cuaderno con cuidado, como si fuera un tesoro. El dibujo, aunque simple, era una grieta en la barrera que la niña había levantado. Pero también avivó su urgencia. Si estaba lo bastante desesperada como para buscar comida en la basura, ¿en qué condiciones vivía? ¿Y qué papel jugaba el adolescente? Mateo decidió ampliar su búsqueda. Pasó la mañana hablando con más vecinos, mostrando el dibujo como excusa para preguntar sin levantar sospechas. En una panadería cercana, la dueña, una mujer de rostro amable llamada Rosa, frunció el ceño al ver el dibujo. «Eso parece algo que haría un niño», dijo, limpiándose las manos en el delantal. «He visto a un par de chicos rondando. Por aquí, uno más grande, como de 15 años, y una niña pequeña. No compran nada, pero a veces se llevan el pan que dejo para los pájaros. Nunca les digo nada, pobrecitos». Mateo asintió, anotando mentalmente cada detalle. «¿Sabes de dónde vienen?», preguntó. Rosa negó con la cabeza. «No, pero el chico mayor siempre está mirando por encima del hombro, como si temiera que alguien lo siguiera. La niña no habla mucho, solo lo sigue». La descripción encajaba con lo que había visto, y Mateo sintió que las piezas comenzaban a alinearse, aunque el rompecabezas seguía incompleto. Agradeció a Rosa y prometió volver, su mente trabajando a toda velocidad. Esa noche, Mateo regresó a su puesto de vigilancia, con Sombra a su lado. Había añadido una nueva nota al cuaderno. «Me alegra que te guste el gato. Se llama Sombra. Si necesitas algo, déjame otro mensaje. Estoy aquí para ayudar». Dejó más comida. Esta vez, un sándwich envuelto en papel, junto al contenedor, esperando que la niña lo encontrara. Mientras esperaba, escondido en la camioneta, reflexionó sobre su propia vida. Había pasado años huyendo de su dolor, encerrándose en la noche para no enfrentar el mundo. Pero ahora, por primera vez, sentía que estaba haciendo algo más que sobrevivir. Sombra, con su presencia silenciosa, y la niña, con su dibujo, lo estaban obligando a mirar hacia adelante. Cerca de la 1 de la madrugada, la niña apareció. Mateo contuvo el aliento, observándola desde la penumbra.
Ella revisó el contenedor, encontró el sándwich y el cuaderno, y se detuvo, mirando la nota. Por un momento, pareció dudar, sus dedos trazando el papel. Luego, sacó un lápiz de su mochila y escribió algo antes de guardar el sándwich y correr hacia el callejón. Mateo esperó unos minutos antes de acercarse. Abrió el cuaderno con manos temblorosas. Bajo su mensaje, la niña había escrito: «Sombra es bonito. No confío en nadie, pero gracias». Y al lado, otro dibujo, un gato y una figura pequeña. De la mano, bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo sintió una mezcla de alivio y tristeza. La niña estaba alcanzando, aunque con cautela, y eso era más de lo que esperaba. Pero sus palabras, «no confío en nadie», resonaron en él, un eco de su propia desconfianza hacia el mundo tras perder a su familia. Guardó el cuaderno y regresó a la camioneta, donde Sombra lo recibió con un maullido suave. «Ella te quiere, pequeño», dijo, sonriendo débilmente. «Tal vez tú seas la clave para llegar a ella». Pero mientras conducía, una nueva inquietud lo invadió. La niña no estaba sola, y el adolescente que la acompañaba podía ser tanto un protector como una amenaza. Necesitaba saber más. Al día siguiente, un encuentro inesperado cambió el rumbo de su búsqueda. Mientras revisaba el contenedor al amanecer, buscando más señales de la niña, una voz lo interrumpió. «¿Buscas algo, amigo?» Mateo se giró y vio a un hombre de unos 40 años, con traje impecable y una mirada que destilaba autoridad. Tras él, un auto negro relucía bajo el sol, y dos hombres corpulentos esperaban junto a las puertas. El hombre sonrió, pero sus ojos eran fríos. «Me llamo Esteban Vargas. Creo que tienes algo que me pertenece». Mateo frunció el ceño, su instinto alertándolo. «No sé de qué habla», respondió manteniendo la calma. Vargas señaló hacia la camioneta donde Sombra dormía. «Ese gato es mío, y quiero que me lo devuelvas». La luz del amanecer apenas rozaba los tejados de San Elías, tiñendo de un dorado pálido las calles desiertas, cuando Mateo Salazar se enfrentó a la mirada fría de Esteban Vargas. El hombre, con su traje impecable y su aire de autoridad, señalaba hacia la camioneta donde Sombra dormía plácidamente en su caja. «Ese gato es mío», repitió Vargas, su voz firme pero cargada de un trasfondo que hizo que Mateo tensara los hombros. Los dos hombres corpulentos que lo flanqueaban, con sus rostros impasibles, reforzaban la amenaza implícita. El auto negro relucía tras ellos, un intruso en el humilde barrio, y Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía un gato callejero, herido y hambriento, pertenecer a alguien como este? «No sé de qué habla, señor», respondió Mateo, manteniendo la voz calma, aunque su mente corría a toda velocidad. Sus años como bombero le habían enseñado a leer situaciones tensas, y esta olía a problemas. Vargas sonrió, pero no había calidez en el gesto. «No juegues conmigo», dijo, dando un paso adelante. «Ese gato, con su pelaje negro y una cicatriz en la pata trasera, es Nero, un ejemplar raro que me fue robado hace semanas. Lo he rastreado hasta aquí, y ahora lo veo contigo. No me hagas perder el tiempo». Mateo frunció el ceño, mirando hacia Sombra. La descripción encajaba, pero la idea de que este animal, medio muerto cuando lo encontró, fuera un ejemplar raro, le parecía absurda. «Lo encontré en un callejón, herido y hambriento», dijo Mateo, cruzando los brazos. «Si es suyo, ¿cómo terminó así? No parece que lo hayan cuidado mucho». Los ojos de Vargas se entrecerraron, y por un instante su fachada de control pareció resquebrajarse. Uno de los hombres detrás de él dio un paso, pero Vargas alzó una mano, deteniéndolo. «Cuidado con lo que dices», advirtió, su tono más bajo ahora, casi un siseo. «No sabes con quién estás hablando. Ese gato vale más de lo que tú ganarías en un año. Devuélvemelo, y olvidaré que lo tenías». Mateo sintió una oleada de indignación. Recordó a Sombra, acurrucado y temblando en el callejón, y a la niña, con su dibujo y su mensaje de desconfianza. Algo no encajaba. «Si tanto lo quiere, ¿por qué no me dice cómo llegó aquí?», insistió, sosteniendo la mirada de Vargas. «Y si es tan valioso, ¿por qué no hay carteles, denuncias, nada? Solo aparece usted, como si supiera exactamente dónde buscar». Vargas apretó los labios, y Mateo supo que había tocado un nervio. Pero antes de que el hombre respondiera, un sonido los interrumpió.
el maullido agudo de Sombra desde la camioneta. Vargas giró la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y codicia. «Ahí está», murmuró, avanzando hacia el vehículo. Mateo se interpuso rápidamente, bloqueando su camino. «No tan rápido», dijo, su voz firme ahora. «Si quiere al gato, hágalo por las buenas. Demuéstreme que es suyo». Los guardaespaldas tensaron los músculos, pero Vargas los detuvo con un gesto. «Tienes agallas, te lo concedo», dijo, estudiando a Mateo como si lo viera por primera. «¿Ves? Pero no sabes en qué te estás metiendo. Te doy un día para pensarlo. Devuélveme a Nero o lo tomaré yo mismo». Sin esperar respuesta, se giró y subió al auto, seguido por sus hombres. El motor rugió, y el vehículo desapareció, dejando a Mateo solo con el eco de sus palabras. Temblando de adrenalina, Mateo regresó a la camioneta. Sombra lo miró, como si percibiera la tensión. «¿Qué demonios eres, pequeño?», murmuró, rascándole la cabeza. La reclamación de Vargas había encendido una alarma en su interior. Si Sombra era tan valioso, ¿por qué estaba herido? ¿Y abandonado? Y, más importante, ¿qué tenía que ver con la niña y el adolescente? La conexión entre ellos parecía más clara ahora, pero seguía envuelta en sombras. Decidió que no entregaría a Sombra sin respuestas, no después de todo lo que habían pasado juntos. Esa noche, Mateo volvió a su puesto cerca de la gasolinera, con Sombra a su lado y el cuaderno en el regazo. Había añadido otra nota. Sombra. «Está bien, pero alguien lo reclama. Si sabes algo, por favor, dime. Quiero ayudarte». Dejó la nota con más comida, esta vez un paquete de galletas, esperando que la niña regresara. Mientras esperaba, revisó los detalles en su mente. Vargas había dicho que el gato fue robado, pero no dio detalles. ¿Y si la niña o el adolescente estaban involucrados? La idea lo inquietó. Si eran ladrones, ¿por qué vivían como mendigos? Y si no lo eran, ¿qué los había llevado a cruzarse con alguien como Vargas? Cerca de la medianoche, la niña apareció. Mateo contuvo el aliento, observándola desde la camioneta. Ella encontró la nota y la comida, deteniéndose más tiempo de lo habitual. Sacó el lápiz y escribió algo antes de guardar las galletas y desaparecer. Cuando Mateo revisó el cuaderno, su corazón dio un salto. La niña había escrito: «No le des a Sombra, es malo, por favor, cuídalo». Y al lado, un dibujo apresurado. Un gato negro huyendo de una figura alta con ojos oscuros. La palabra malo resonó en su mente, confirmando sus sospechas sobre Vargas, pero también lo llenó de urgencia. La niña sabía algo y estaba asustada. Mateo decidió que necesitaba más información sobre Vargas. Al día siguiente, visitó a un viejo amigo, Javier, un excompañero bombero que ahora trabajaba como investigador privado. En un café al borde de San Elías, Javier escuchó la historia, con el ceño fruncido. «Esteban Vargas no es cualquier tipo», dijo bajando la voz. «Es un empresario con conexiones turbias. Se rumorea que colecciona animales exóticos, pero nadie ha probado nada. Si ese gato es suyo, no es solo por cariño. Ten cuidado, Mateo. Esta gente no juega limpio». Javier prometió investigar, pero advirtió: «No te enredes demasiado. Si Vargas te tiene en la mira, no parará hasta conseguir lo que quiere». De Ninoso, vuelta en su cuarto, Mateo miró a Sombra, que dormía en su manta. La advertencia de Javier pesaba, pero la nota de la niña lo impulsaba a seguir. «No te entregaré, pequeño», susurró, acariciando al gato. Pero sabía que el tiempo se agotaba. Vargas no parecía hombre de esperar, y la niña, con su mensaje, desesperado, estaba en peligro. Mientras la noche caía sobre San Elías, Mateo sintió que la ciudad lo observaba, sus secretos a punto de desbordarse. La noche envolvía San Elías en un manto denso, el aire cargado de una humedad que se pegaba a la piel como un mal presentimiento. Mateo Salazar, oculto en las sombras de su camioneta, observaba el callejón de la gasolinera con el cuaderno abierto sobre sus rodillas. Las palabras de la niña: «No le des a Sombra, es malo, por favor», resonaban en su cabeza, cada letra trazada con la urgencia de alguien que sabía más de lo que podía decir. El dibujo del gato huyendo de una figura amenazante le había dejado un sabor amargo, y la advertencia de Javier sobre Esteban Vargas añadía un peso nuevo a su búsqueda. Sombra,
acurrucado en su caja en el asiento del copiloto, emitía un ronroneo suave, ajeno al peligro que los rondaba. Pero Mateo, con el corazón latiendo al ritmo de la inquietud, sabía que el tiempo de esperar había terminado. El encuentro con Vargas esa mañana lo había sacudido. La arrogancia del hombre, sus guardaespaldas y el auto negro reluciente eran señales de un mundo al que Mateo no pertenecía, uno donde un gato herido podía valer más que una vida humana. Pero Sombra no era solo un animal para él. Era un lazo con algo más grande, un puente hacia la niña y el adolescente que vivían en las sombras de San Elías. La nota de la niña, con su súplica desesperada, le había dado una razón para no rendirse, aunque la amenaza de Vargas pesara como una nube de tormenta. Mateo acarició la cabeza de Sombra, sintiendo el calor del gato bajo sus dedos. «No te dejaré ir, pequeño», murmuró. «No hasta que sepa la verdad». Decidió cambiar su enfoque. Si la niña no confiaba lo suficiente para hablar, tal vez el adolescente, la figura que la seguía en la penumbra, podría ser la clave. Pero encontrarlo sería otro desafío. Mateo revisó sus notas, las huellas infantiles, los dibujos, los rumores de niños viviendo solos. Todo apuntaba a que la niña y el adolescente formaban una unidad, sobreviviendo juntos en un barrio que los ignoraba. La idea de que Sombra estuviera conectado con ellos, quizás como un compañero perdido o un símbolo de algo más, no lo abandonaba. La herida del gato, ahora casi sanada, y su insistencia en volver al callejón sugerían que no estaba allí por casualidad. Esa noche, Mateo dejó otra nota junto al contenedor. «Sé que tienes miedo, pero Sombra te necesita. Si no puedes hablar, conmigo déjame una señal. Quiero protegerlos a ti y al chico». Añadió una lata de atún y un paquete de galletas, esperando que la niña, o quizás el adolescente, respondiera. Mientras vigilaba desde la camioneta, su mente volvió a Javier. Su amigo había prometido investigar a Vargas, pero también lo había advertido. Este tipo no es solo un coleccionista. Si está detrás de ese gato, hay algo más en juego. Mateo frunció el ceño, preguntándose qué podía valer tanto un animal. ¿Era realmente un ejemplar raro, como Vargas decía, o había algo más oscuro detrás? Cerca de la 1:30 de la madrugada, una figura apareció, pero no era la niña. El adolescente, con su sudadera oscura y la gorra ocultando su rostro, se acercó al contenedor con pasos rápidos. Mateo contuvo el aliento, inclinándose hacia el parabrisas. El chico revisó la comida y la nota, deteniéndose al leerla. Por un momento, pareció dudar, mirando a su alrededor como si temiera una trampa. Luego, sacó un lápiz y escribió algo antes de tomar la lata de atún y desaparecer en el callejón. Mateo esperó unos minutos antes de acercarse. Abrió el On Meni Ashilam, cuaderno con manos temblorosas. Bajo su mensaje, el adolescente había garabateado. «No te metas, cuida al gato, no vuelvas a dejar notas». No había dibujo, solo una advertencia cruda que hizo que Mateo apretara los dientes. La brusquedad del mensaje lo desconcertó, pero también lo encendió. El adolescente sabía algo, y su tono protector sugería que no estaba solo por sí mismo. Mateo regresó a la camioneta, donde Sombra lo miró con ojos entrecerrados. «No me gusta esto más que a ti, pequeño», dijo, rascándole la barbilla. Pero la advertencia del chico solo reforzó su decisión. No podía retroceder ahora, no con la niña y Sombra en juego. Decidió que necesitaba encontrar al adolescente, aunque significara arriesgarse más. Al día siguiente, un descubrimiento inesperado cambió el rumbo. Mientras llevaba a Sombra a la veterinaria para una revisión, la doctora, una mujer joven llamada Clara, notó algo en el gato. «Este pequeño tiene un chip», dijo, pasando un escáner por su cuello. «Es raro en un callejero». El corazón de Mateo se aceleró. «¿Un chip? ¿Qué dice?» Clara frunció el ceño revisando la pantalla. «Está registrado a nombre de una empresa, Vargas Imports. Dirección en el centro, pero no hay datos personales. Este gato no es un vagabundo común, Mateo. Alguien lo quiso mucho, o lo quiso por algo». La mención de Vargas lo golpeó, como un rayo. Sombra no solo era reclamado por Esteban Vargas, estaba vinculado a su mundo. Clara lo miró, preocupada. «Si este gato es de quien creo, ten cuidado.
He oído rumores sobre esa gente. No son solo empresarios. Mateo asintió, su mente dando vueltas. El chip confirmaba la conexión con Vargas, pero también planteaba más preguntas. ¿Por qué un gato con chip estaba herido y abandonado? ¿Y cómo encajaban la niña y el adolescente? De regreso en su cuarto, Mateo buscó en internet sobre Vargas Imports. Encontró artículos sobre importaciones de lujo, pero también foros oscuros que mencionaban rumores de actividades ilegales. Tráfico de animales exóticos, negocios turbios disfrazados de comercio. Sombra, durmiendo en su manta, parecía más que un simple gato ahora. Era una pista en un juego peligroso. Esa noche, mientras vigilaba la gasolinera, Mateo sintió una presencia antes de verla. El adolescente estaba allí, observándolo desde la esquina opuesta. No se acercó al contenedor, solo lo miró, sus ojos brillando bajo la gorra. Mateo bajó de la camioneta, alzando las manos para mostrar que no era una amenaza. «Solo quiero hablar», dijo, manteniendo la distancia. Pero el chico negó con la cabeza y corrió, perdiéndose en la noche. Mateo no lo persiguió esta vez. Sabía que forzar las cosas solo alejaría más a la niña y al chico. Pero la mirada del adolescente, llena de miedo y resolución, le dijo que no estaba equivocado. Estaban huyendo de algo, o de alguien. Con Sombra ronroneando a su lado, Mateo supo que estaba entrando en un terreno peligroso. Vargas, la niña, el adolescente, el chip. Todo estaba conectado, y la verdad estaba más cerca, pero también más arriesgada. Mientras San Elías dormía, Mateo sintió que la ciudad lo desafiaba a seguir, a desenterrar los secretos que guardaba en sus sombras. La ciudad de San Elías, se hundía en la medianoche, sus calles bañadas en un silencio roto, solo por el murmullo lejano de un tren de carga. Mateo Salazar, estacionado en una esquina oscura a 2 calles de la gasolinera, sentía el peso de la noche como una manta sofocante. Sombra, en su caja en el asiento del copiloto, dormitaba con un ronroneo intermitente, su pata casi curada moviéndose, ligeramente en sueños. El cuaderno de Mateo, abierto sobre el volante, estaba lleno de garabatos. La nota de la niña, la advertencia del adolescente, el nombre de Esteban Vargas y la palabra chip, subrayada con fuerza. Cada pista lo acercaba más a la verdad, pero también lo sumergía en un terreno donde las sombras parecían tener vida propia. La mirada del adolescente, llena de miedo y desafío, seguía grabada en su mente, al igual que el dibujo de la niña, con su súplica silenciosa. «No le des a Sombra. Es malo». Mateo frotó sus ojos cansados, el café frío en su mano olvidado. La revelación del chip en Sombra, registrado a Vargas Imports, había confirmado sus peores sospechas. El gato no era un simple callejero, era parte de algo más grande, algo que Esteban Vargas quería recuperar a cualquier costo. Las palabras de Clara, la veterinaria, resonaban. No son solo empresarios. Mateo había pasado el día investigando, navegando en foros oscuros y revisando recortes de noticias. Vargas Imports aparecía como una fachada respetable, pero los rumores hablaban de contrabando, de animales exóticos movidos en secreto para coleccionistas ricos. ¿Era Sombra uno de esos animales? Y si lo era, ¿cómo había terminado herido? En un callejón, cerca de una niña y un adolescente que parecían huir de lo mismo que él. La advertencia del adolescente. «No te metas. Cuida al gato». Lo había desconcertado, pero también lo había fortalecido. El chico protegía a la niña, eso estaba claro. Pero, ¿de qué? ¿De Vargas? ¿O de algo más? Mateo sabía que no podía seguir dejando notas sin arriesgarse a alejarlos. Necesitaba un encuentro cara a cara, aunque significara enfrentarse al miedo que los mantenía escondidos. Decidió probar algo nuevo. En lugar de vigilar desde la distancia, dejaría un regalo más personal. Una pequeña bolsa con comida para gatos, un sándwich y un dibujo suyo, un intento torpe de un gato y una niña bajo un árbol. Debajo escribió: «Sombra está a salvo. Quiero protegerlos. Déjenme una señal de dónde encontrarlos». Lo dejó junto al contenedor, esperando que la niña o el adolescente lo vieran como un gesto de buena fe. Mientras esperaba, oculto, en la camioneta, sus pensamientos volvieron al incendio que le arrebató a Laura y Diego. Había llegado tarde, las llamas ya incontrolables,
Y el peso de ese fracaso lo había definido durante años. Pero ahora, con Sombra y la niña, sentía una chispa de redención, una oportunidad de hacer algo bien. Sombra maulló, sacándolo de su ensimismamiento, y Mateo sonrió débilmente. «Tú empezaste todo esto, ¿sabes?», murmuró, rascándole la cabeza. El gato se estiró, como si aceptara el crédito. Cerca de la 1:00 de la madrugada, una figura apareció, pero no era la niña ni el adolescente. Era una mujer joven, de unos 20 y tantos, con el cabello recogido en una coleta desordenada y una chaqueta demasiado grande para su figura delgada. Se acercó al contenedor con pasos rápidos, mirando a su alrededor como si temiera ser vista. Mateo frunció el ceño, su instinto alerta. ¿Otra pieza del rompecabezas? La mujer encontró la bolsa, revisó el contenido y se detuvo al ver el dibujo. Lo estudió por un momento, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación. Luego guardó todo en una mochila y se alejó hacia el callejón. Mateo dudó, pero decidió seguirla. Manteniendo la distancia, condujo con las luces apagadas, siguiendo a la mujer por las calles retorcidas de San Elías. Ella caminaba con propósito, esquivando charcos y sombras, hasta llegar a un edificio abandonado, sus ventanas tapiadas y su fachada cubierta de grafitis. La mujer entró por una puerta lateral y Mateo estacionó a una calle de distancia. Con Sombra en la caja, bajó y se acercó con cautela, el corazón latiendo con fuerza. El edificio olía a moho y metal oxidado, y el suelo crujía bajo sus botas. Alumbró con su linterna, buscando señales de la mujer, pero el lugar parecía vacío, un laberinto de pasillos y habitaciones derruidas. Entonces, un ruido lo detuvo, un susurro, seguido de pasos ligeros. Mateo apagó la linterna y se pegó a la pared, conteniendo el aliento. Dos figuras pasaron cerca, la mujer y el adolescente. Hablaban en voz baja, y Mateo captó fragmentos. «No podemos confiar. El gato está con él. ¿Y de Vargas lo encuentra?» El nombre de Vargas hizo que Mateo se tensara. Antes de que pudiera decidir qué hacer, Sombra maulló, un sonido agudo que resonó en el silencio. Las figuras se congelaron, y la mujer giró hacia él, sus ojos brillando en la penumbra. «¿Quién está ahí?», llamó, su voz temblando pero firme. Mateo supo que no podía esconderse. «No quiero problemas», dijo, saliendo con las manos alzadas. «Soy el que dejó la comida. Tengo a Sombra». La mujer y el adolescente lo miraron, sus rostros una mezcla de miedo y desconfianza. El chico dio un paso adelante, como si quisiera protegerla. «Te dije que no te metieras», gruñó, su voz adolescente rota por la tensión. La mujer lo detuvo con un gesto. «Espera, Simón», dijo, estudiando a Mateo. «¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres?» Mateo respiró hondo, sintiendo el peso de sus miradas. «Encontré al gato herido. Luego vi a una niña buscando comida. Sé que están huyendo de algo o de alguien. Quiero ayudar». Mostró la caja, donde Sombra asomó la cabeza, maullando suavemente. La mujer, cuya expresión se suavizó al ver al gato, dudó. «No sabes en qué te estás metiendo», dijo, su voz baja. «Ese gato no es solo un animal, y ellos», señaló al adolescente, «no pueden ser encontrados». Antes de que Mateo pudiera preguntar más, Simón tiró de su brazo. «Vámonos, Elena. No podemos confiar en él». La mujer, Elena, asintió, pero dejó algo en el suelo antes de correr. Un trozo de papel. Mateo lo recogió, su linterna revelando una nota apresurada. «Encuéntranos mañana, medianoche, en 1900, el Puente Viejo. Trae a Sombra, pero ven solo». El corazón de Mateo latió con fuerza. Era una puerta abierta, pero también un riesgo. Elena, Simón, la niña, Sombra, todos estaban ligados a Vargas, y la verdad estaba a un paso. Mientras regresaba a la camioneta, con Sombra ronroneando, Mateo supo que no había vuelta atrás. La ciudad de San Elías, con sus secretos, lo estaba arrastrando hacia un destino que no podía ignorar. La medianoche se cernía sobre San Elías, envolviendo la ciudad en una quietud que parecía contener el aliento. Mateo Salazar conducía su camioneta hacia el Puente Viejo, un esqueleto de hierro oxidado que cruzaba un río seco al borde del barrio. El zumbido del motor era lo único que rompía el silencio.
mientras Sombra, en su caja en el asiento del copiloto, observaba el camino con ojos verdes que brillaban en la penumbra. La nota de Elena. Encuéntranos mañana, medianoche, en el puente viejo. Trae a Sombra, pero ven solo. Pesaba en el bolsillo de Mateo como una promesa y una amenaza. Su encuentro con Elena y Simón en el edificio abandonado había abierto una grieta en el misterio, pero también había avivado su temor. La niña, el adolescente, la mujer y Sombra estaban ligados a Esteban Vargas, y cada paso lo acercaba más a una verdad que podía ser más peligrosa de lo que imaginaba. Mateo estacionó a 1/4 de kilómetro del puente, ocultando la camioneta tras un montón de escombros. El aire era frío, cargado con el olor a tierra húmeda y metal corroído. Ajustó la caja de Sombra bajo su brazo, sintiendo el calor del gato contra su pecho. «Quédate tranquilo, pequeño», murmuró, aunque su propio corazón latía con fuerza. La advertencia de Javier, su amigo investigador, resonaba en su mente. Vargas no es solo un coleccionista. Si está detrás de ese gato, hay algo más en juego. El chip encontrado en Sombra, registrado a Vargas Imports, y los rumores de tráfico de animales exóticos pintaban un cuadro oscuro. Pero la niña, con sus dibujos y su súplica, no le des a Sombra, es malo. Era el centro de todo. Mateo necesitaba saber por qué. Caminó hacia el puente, sus botas crujiendo sobre la grava. La estructura, abandonada desde que desviaron el río años atrás, era un laberinto de sombras, con vigas retorcidas proyectando formas inquietantes bajo la luz de la luna. Mateo se detuvo al borde, escudriñando la oscuridad. No había señales de Elena, Simón o la niña. Por un momento, dudó. ¿Y si era una trampa? Vargas podía estar detrás, esperando para reclamar a Sombra y silenciar a quien supiera demasiado. Pero la imagen de la niña, sola y asustada, lo impulsó a seguir. Ajustó la linterna en su cinturón, manteniéndola apagada, y avanzó bajo el puente, donde el eco de sus pasos resonaba como un susurro. Un maullido suave de Sombra rompió el silencio, y Mateo lo calmó con una caricia. Entonces, una voz baja lo llamó desde la penumbra. «Por aquí». Era Elena. Mateo giró hacia el sonido, entrecerrando los ojos. Bajo una viga, 3 figuras emergieron: Elena, con su chaqueta raída; Simón, con la gorra baja y los puños apretados; y la niña, aferrada a la mano de Elena, sus ojos grandes brillando con una mezcla de miedo y curiosidad. La niña miró a Sombra, y su rostro se iluminó por un instante antes de volver a la cautela. «¿Lo trajiste?», dijo Elena, su voz tensa pero aliviada. «Bien, no tenemos mucho tiempo». Mateo se acercó lentamente, manteniendo las manos visibles. «Estoy aquí como pediste. Ahora dime qué pasa. ¿Quiénes son? ¿Por qué huyen? ¿Y qué tiene que ver Sombra con esto?». Elena intercambió una mirada con Simón, que parecía listo para correr. La niña se apretó más contra ella, y Elena suspiró, como si el peso de la verdad fuera demasiado. «No es tan simple», dijo bajando la voz. «Nosotros escapamos de Vargas, y Sombra no es solo un gato, es la prueba de lo que hace». Mateo frunció el ceño, su pulso acelerándose. «¿Prueba? ¿De qué?». Elena dudó, mirando a la niña, que temblaba ligeramente. Simón dio un paso adelante, su voz áspera. «No deberíamos contarle nada, Elena. No sabemos si podemos confiar en él». Pero la niña, en un susurro apenas audible, habló por primera vez. «Sombra confía en él». Sus palabras, tan simples, cortaron la tensión como un cuchillo. Elena asintió resignada. «Está bien, Lila», dijo, acariciando el cabello de la niña. «Se lo diremos». Se sentaron en el suelo polvoriento bajo el puente, formando un círculo pequeño. Sombra, como si entendiera, salió de la caja y se acurrucó junto a Lila, que lo abrazó con delicadeza. Elena comenzó a hablar, su voz baja pero firme. Hace un año, trabajaba para Vargas Imports. No como secretaria, como decían. Me tenían en un almacén, catalogando mercancía. Animales. No solo gatos como Sombra, sino pájaros raros, reptiles, cosas que no deberían estar en jaulas. Vargas los vende a coleccionistas ricos, gente que no hace preguntas. Pero no es solo eso. Usa los envíos para mover otras cosas.
Cosas ilegales. Hizo una pausa, mirando a Simón. Simón y Lila son mis primos. Los traje conmigo cuando escapé. No podía dejarlos atrás. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y Sombra? Elena señaló al gato que ronroneaba en los brazos de Lila. Sombra, o Nero, como lo llama Vargas, es especial. Tiene un chip, pero no es solo para rastrearlo. Guarda datos, nombres, fechas, rutas de los envíos. Lo descubrí por accidente. Cuando intenté llevarme a Sombra para liberarlo, todo salió mal. Nos descubrieron, y tuvimos que huir. Sombra se perdió en el caos. Pensé que lo habían atrapado, hasta que lo vi contigo. Mateo miró al gato incrédulo. ¿Datos en un chip? ¿Como pruebas? Elena asintió. Por eso Vargas lo quiere tanto. Sin Sombra, no hay evidencia directa contra él. Pero si lo recupera, estamos muertos. Simón, Lila y yo sabemos demasiado. Lila, con la voz temblorosa, añadió. Sombra es mi amigo. No quería que lo lastimaran. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Mateo sintió un nudo en la garganta. La niña, tan pequeña, cargaba un peso que ningún niño debería llevar. Simón, que había permanecido callado, habló con amargura. No confíes en nadie, hombre. Vargas tiene gente en todas partes. Si nos encuentran, nos harán desaparecer. Mateo sostuvo su mirada, sintiendo la furia y el miedo del chico. No voy a entregarlos, dijo, su voz firme. Ni a Sombra. Pero necesitamos un plan. No pueden seguir escondiéndose para siempre. Elena negó con la cabeza. No hay plan. Solo sobrevivir. Si te metes, Vargas irá tras de ti también. Antes de que Mateo pudiera responder, un ruido los interrumpió. El crujido de grava bajo neumáticos. Un haz de luz barrió el puente, y todos se tensaron. «Vámonos», siseó Simón, tomando la mano de Lila. Elena miró a Mateo desesperada. «Llévate a Sombra. No dejes que lo encuentren». En un instante, los tres desaparecieron en la oscuridad, dejando a Mateo solo con el gato. Las luces se acercaban, y Mateo corrió hacia su camioneta, con Sombra en brazos, el corazón latiendo con fuerza. Mientras arrancaba y se alejaba, vio un auto negro en el retrovisor, idéntico al de Vargas. No lo siguieron, pero la advertencia estaba clara. Estaban cerca. El rugido del motor de la camioneta de Mateo Salazar resonaba en las calles vacías de San Elías, mientras aceleraba alejándose del puente viejo. El auto negro que había aparecido en el retrovisor no lo siguió, pero su presencia era una advertencia grabada en su mente. Sombra, acurrucado en su caja en el asiento del copiloto, maulló suavemente, como si percibiera la tensión que vibraba en el aire. Las revelaciones de Elena bajo el puente, el tráfico de animales exóticos, el chip en Sombra que guardaba datos comprometedores, la huida desesperada de ella, Simón y Lila, habían transformado el misterio en una amenaza tangible. Esteban, Vargas no solo quería al gato, quería borrar cualquier rastro que pudiera exponer su red ilegal. Y ahora Mateo, con Sombra en su poder, estaba en su mira. Mateo condujo sin rumbo fijo, evitando las calles principales para no ser seguido. Su corazón latía con fuerza, y el sudor le perlaba la frente pese al frío de la noche. La voz de Lila, tan pequeña pero firme. Sombra es mi amigo. No quería que lo lastimaran. Seguía resonando en su cabeza, al igual que la advertencia de Simón. Si nos encuentran, nos harán desaparecer. Mateo apretó el volante, su mente un torbellino. Había jurado proteger al gato, pero ahora sabía que también debía proteger a los tres primos. La niña, con sus dibujos y su miedo, lo había cambiado, reavivando un propósito que creía perdido tras la muerte de Laura y Diego. Pero, ¿cómo enfrentarse a alguien como Vargas, con su riqueza y sus conexiones? Finalmente, estacionó en un lote vacío al borde de San Elías, apagando el motor. La ciudad con sus luces lejanas parecía observarlo desde la distancia. Sacó el cuaderno y revisó las notas. El chip, Vargas Imports, los rumores de tráfico, las palabras de Elena. Todo apuntaba a una red más grande de lo que imaginaba, y Sombra era la clave. Mateo acarició al gato, que lo miró con ojos verdes, confiados. Eres más que un gato, ¿verdad?
murmuró. Pero también era un peligro. Si el chip contenía datos sobre los envíos ilegales de Vargas, entregarlo a las autoridades podía desmantelar su operación. Pero, ¿cómo hacerlo sin poner en riesgo a Lila, Simón y Elena? Mateo sabía que necesitaba ayuda, y solo una persona podía dársela. Sacó su teléfono y marcó a Javier, su amigo investigador privado. Era tarde, pero Javier respondió al tercer tono, su voz somnolienta pero alerta. «Mateo, ¿qué pasa? Son las 2 de la madrugada». Mateo respiró hondo y le contó todo. El encuentro bajo el puente, las revelaciones de Elena, el chip en sombra, la aparición del auto negro. Javier guardó silencio un momento, y cuando habló, su tono era grave. «Esto es más grande de lo que pensé. Vargas no es solo un pez gordo. Tiene gente en la policía, en los juzgados. Si ese chip es lo que dices, no puedes llevarlo a cualquiera. Necesitamos a alguien limpio, a alguien que no esté en su nómina». «¿Conoces a alguien?», preguntó Mateo, sintiendo un destello de esperanza. Javier dudó. «Hay una periodista, Valeria Montes. Trabaja en un diario independiente y ha estado investigando a Vargas durante años. No le tiene miedo, pero es arriesgada. Si le das el chip, no parará hasta exponerlo. Pero eso pondrá un blanco en tu espalda y en la de esos chicos». Mateo asintió, aunque Javier no podía verlo. «Necesito encontrarla, y necesito un lugar seguro para Lila, Simón y Elena». Javier prometió contactar a Valeria y buscar un refugio, pero advirtió: «Mantén un perfil bajo. Vargas sabe que tienes al gato. No te quedes en un solo lugar mucho tiempo». De regreso en su cuarto, Mateo no pudo dormir. Sombra se acurrucó en su regazo, y mientras lo acariciaba, reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta aquí. Había encontrado a Sombra por casualidad, pero ahora sentía que el gato lo había elegido, como si supiera que necesitaba una razón para seguir adelante. La niña, con su valentía frágil, y los primos, con su lucha por sobrevivir, le recordaban a Diego, a su deseo de ayudar a todos. Por primera vez en años, Mateo sintió que no estaba solo en su dolor. Al día siguiente, un encuentro inesperado cambió el rumbo. Mientras compraba comida para Sombra en una tienda de mascotas, una mujer se acercó. Era Valeria Montes, con el cabello corto y oscuro, y una mirada que parecía ver a través de las personas. «Javier me dijo que te encontrara», dijo sin preámbulos, su voz baja pero firme. «Sé lo del gato y sé lo de Vargas. Quiero ayudarte, pero necesito pruebas. ¿Tienes el chip?». Mateo, sorprendido por su franqueza, dudó. «No lo tengo físicamente. Está en el gato. Pero hay más. 3 personas que saben la verdad y están huyendo». Valeria asintió, como si no la sorprendiera. «He estado detrás de Vargas por años. Si ese chip tiene lo que creo, podemos derribarlo. Pero necesito verlo, y necesito que confíes en mí». Mateo la estudió, buscando señales de engaño. Algo en su determinación le recordaba a Laura, su esposa, que nunca retrocedía ante una injusticia. «No confío fácil», dijo, «pero no tengo muchas opciones. Hay una niña involucrada. No dejaré que le pase nada». Valeria sonrió débilmente. «Eso te hace diferente de la mayoría. Hagamos esto. Reúnete conmigo esta noche en mi oficina. Trae al gato. Yo me ocuparé de proteger a los chicos». Le dio una tarjeta con una dirección y se fue, dejando a Mateo con una mezcla de alivio y aprensión. Esa noche, mientras se preparaba para el encuentro, Mateo dejó otra nota en el contenedor, sabiendo que era arriesgado pero necesario. «Voy a ayudarlos. Encuentren a Valeria Montes. Sombra está conmigo». Cuando regresó a la camioneta, encontró algo que lo detuvo en seco. Un dibujo clavado en el parabrisas, un gato y una niña corriendo bajo una lluvia de flechas. Debajo, una palabra garabateada: «Cuidado». El corazón de Mateo se aceleró. La niña o Simón habían estado allí, y sabían que el peligro crecía. Mientras conducía hacia la oficina de Valeria, con Sombra a su lado, sintió que San Elías lo observaba, sus sombras alargándose como garras. La noche en San Elías se sentía más densa que nunca, como si la ciudad misma conspirara para guardar sus secretos. Mateo Salazar conducía su camioneta hacia el centro,
donde la oficina de Valeria Montes aguardaba en un edificio modesto, lejos del brillo de los rascacielos. Sombra, en su caja en el asiento del copiloto, permanecía inusualmente quieto, sus ojos verdes reflejando las luces intermitentes de los semáforos. El dibujo clavado en el parabrisas, un gato y una niña corriendo bajo flechas, con la palabra «Cuidado», pesaba en el bolsillo de Mateo, una advertencia que resonaba con cada latido de su corazón. La alianza con Valeria ofrecía una chispa de esperanza, pero el poder de Esteban Vargas, con su red de influencias y su auto negro acechando en las sombras, era un recordatorio constante del peligro que enfrentaban. Mateo, Lila, Simón, Elena y Sombra estaban unidos por un hilo frágil, y romperlo podía costarles todo. Mateo estacionó a 2 calles de la oficina, en un callejón estrecho donde la camioneta pasaría desapercibida. Ajustó la caja de Sombra bajo su brazo y caminó con pasos rápidos, mirando por encima del hombro. La ciudad, con sus ruidos lejanos de sirenas y bocinas, parecía viva, pero también amenazante. La tarjeta de Valeria, con su dirección garabateada, en tinta negra, era su único guía. Al llegar al edificio, una estructura de ladrillo con ventanas empañadas, encontró la puerta entreabierta. Una placa desvaída rezaba: El Faro, diario independiente. Mateo respiró hondo, acariciando a Sombra para calmar sus propios nervios. «Aquí vamos, pequeño», murmuró entrando. El interior olía a papel viejo y café quemado. La recepción estaba desierta, pero una luz tenue se filtraba desde una oficina al fondo del pasillo. Mateo avanzó, sus botas resonando en el suelo de linóleo. Al llegar a la puerta, vio a Valeria inclinada sobre un escritorio cubierto de papeles, su rostro iluminado por la pantalla de una laptop. Ella alzó la vista, sus ojos afilados evaluándolo. «Llegaste», dijo, señalando una silla, «y trajiste al famoso gato». Mateo dejó la caja en el suelo, donde Sombra asomó la cabeza, curioso. «No fue fácil», respondió, sacando el dibujo del parabrisas y colocándolo sobre el escritorio. «Esto lo dejaron hoy. Creo que fue la niña o el chico. Saben que estoy aquí, y están asustados». Valeria estudió el dibujo, su expresión endureciéndose. «Esto no es solo un aviso, es una súplica». Se reclinó en su silla, cruzando los brazos. «He investigado a Vargas durante 3 años. Su empresa, Vargas Imports, es una tapadera. Mueve animales exóticos, pero eso es solo la superficie. Usa los envíos para contrabandear cosas peores: dinero, sustancias, incluso documentos falsos. Pero nunca he tenido pruebas sólidas. Si el chip en tu gato contiene datos de sus operaciones, es el clavo en su ataúd». Mateo frunció el ceño, mirando a Sombra. «¿Cómo sacamos los datos sin lastimarlo?» Valeria sonrió débilmente. «Tengo un contacto, un técnico que puede extraer la información sin tocar al gato. Pero necesitamos tiempo, y Vargas no nos lo dará». Mateo asintió, pero la urgencia lo carcomía. «Lila, Simón y Elena están allá afuera, escondiéndose. Si Vargas los encuentra primero». No terminó la frase, pero Valeria entendió. «Javier está buscando un lugar seguro para ellos», dijo. «Pero necesitan confiar en nosotros. Si dejaron ese dibujo, es porque quieren ayuda, aunque no lo admitan». Hizo una pausa, estudiando a Mateo. «Tú no eres como los demás que he conocido en esto. La mayoría se rinde cuando ve el tamaño del monstruo. ¿Por qué sigues?» Mateo dudó, su mirada cayendo sobre Sombra. «Porque no pude salvar a mi familia», dijo, su voz áspera. «Pero tal vez pueda salvarlos a ellos». Antes de que Valeria respondiera, un ruido los interrumpió. El chirrido de la puerta principal. Ambos se tensaron y Valeria apagó la lámpara de su escritorio, sumiendo la oficina en penumbra. Mateo tomó la caja de Sombra, listo para correr. Unos pasos resonaron en el pasillo, ligeros pero deliberados. Valeria sacó un pequeño aerosol de pimienta de su cajón, pero Mateo alzó una mano, señalando silencio. Una figura pequeña apareció en la puerta, iluminada por la luz del pasillo. Lila, con su capucha raída y la mochila colgando de un hombro. Sus ojos, grandes y asustados, encontraron a Mateo y luego a Sombra. «Viniste», susurró, su voz temblando. Mateo se arrodilló, manteniendo la voz suave.
Lila, ¿cómo nos encontraste? La niña dudó, mirando a Valeria con desconfianza. Simón vio tu camioneta. Dijo que no debíamos venir, pero... Sombra es mi amigo. Se acercó al gato, que maulló y frotó su cabeza contra ella. Valeria bajó el aerosol, su expresión suavizándose. «Estás a salvo aquí, pequeña», dijo. «Queremos ayudarte». Lila apretó los labios, como si luchara contra sus propios miedos. «Elena dice que el hombre malo nos encontrará. Dice que nadie puede detenerlo». Mateo sintió un nudo en la garganta. «No dejaré que les haga daño», prometió. «Pero necesito que me digas dónde están Elena y Simón». Lila dudó, pero la presencia de Sombra pareció darle valor. «Están en el almacén viejo, cerca del río, pero no. Quieren que nadie vaya. Tienen miedo». Valeria anotó la dirección, su rostro decidido. «Iré por ellos. Mi contacto en servicios sociales puede protegerlos, pero necesitamos movernos rápido». Mateo asintió, pero antes de que pudieran planear más, un estruendo sacudió el edificio. El sonido de vidrio rompiéndose en la recepción. Lila retrocedió, aferrándose a Sombra. Valeria maldijo en voz baja, sacando su teléfono. «Vargas», dijo, marcando a Javier. Nos encontraron. Mateo tomó la caja de Sombra y la mano de Lila, su instinto de bombero activándose. «Por atrás», dijo señalando una puerta trasera que Valeria había mencionado. Corrieron por el pasillo, el eco de pasos pesados siguiéndolos. Al salir al callejón, un auto negro bloqueaba la salida, y dos hombres corpulentos avanzaban hacia ellos. Mateo empujó a Lila detrás de un contenedor, sosteniendo a Sombra con fuerza. «Quédate aquí», susurró, entregándole la caja. Valeria apareció a su lado, aerosol en mano. «No podemos pelear con ellos», dijo. «Corre hacia mi auto, está a una calle». Pero antes de que pudieran moverse, una voz cortó la noche. «Basta de juegos, Salazar. Dame al gato». Era Esteban Vargas emergiendo de las sombras, su traje impecable contrastando con la mugre del callejón. Sus ojos brillaban con una furia contenida. Mateo se enderezó, enfrentándolo. «No tienes idea de lo que has desatado», dijo Vargas. «Devuélveme a Nero, y tal vez deje vivir a la niña». Lila sollozó detrás del contenedor, y Mateo sintió una oleada de rabia. «No te llevarás a Sombra ni a ellos», gruñó. Vargas rió, un sonido frío. «No tienes opción». Pero antes de que sus hombres avanzaran, un destello de luces y el rugido de un motor los interrumpió. Era Javier, en una camioneta, embistiendo el auto negro para abrir paso. «¡Suban!», gritó. Mateo tomó a Lila y a Sombra, corriendo hacia Javier. Valeria los cubrió, rociando a uno de los hombres. En un caos de gritos y neumáticos chirriando, escaparon, dejando a Vargas atrás. Mientras San Elías se desvanecía en el retrovisor, Mateo abrazó a Lila, que temblaba con Sombra en su regazo. La lucha estaba lejos de terminar, pero habían ganado tiempo. La camioneta de Javier rugía a través de las calles de San Elías, dejando atrás el callejón donde Esteban Vargas y sus hombres habían quedado momentáneamente aturdidos. Mateo Salazar, apretado en el asiento trasero, sostenía a Lila, que temblaba con Sombra acurrucado en su regazo. La niña, con su capucha raída aún cubriendo parte de su rostro, miraba por la ventana, sus ojos grandes reflejando las luces fugaces de la ciudad. Valeria Montes, en el asiento del copiloto, revisaba su teléfono con dedos ágiles, enviando mensajes a su red de contactos. El escape había sido por un margen estrecho, pero el peligro estaba lejos de terminar. Vargas sabía que tenían a Sombra, y ahora también a Lila. El chip en el gato, con sus datos comprometedores, era su única ventaja, pero también su mayor riesgo. Javier, con el rostro tenso, rompió el silencio. «Vamos a un lugar seguro. Un refugio que usamos para testigos. Nadie, ni siquiera Vargas, lo conoce». Mateo asintió, pero su mente estaba en otra parte. La voz de Lila, tan frágil bajo el puente. «Sombra es mi amigo», resonaba junto al recuerdo de Diego, su hijo, y su pasión por salvar a cualquier criatura en problemas. Por primera vez en años, Mateo sentía que estaba haciendo algo, que valía la pena, pero el costo podía ser alto. Miró a Sombra, que ronroneaba en los brazos de Lila, y supo que no podía rendirse. El gato, la niña, Simón y Elena, todos dependían de él.
¿Dónde están Simón y Elena?, preguntó Mateo, su voz baja para no asustar a Lila. La niña alzó la vista, dudando, pero Valeria respondió por ella. Lila nos dio la ubicación del almacén. Envié a un contacto de confianza para sacarlos. Estarán en el refugio antes del amanecer. Lila apretó a Sombra, como si buscara consuelo en el gato. Simón no quería que viniera. Susurró. Dijo que era demasiado peligroso, pero no podía dejar a Sombra. Mateo le puso una mano en el hombro, sintiendo su fragilidad bajo la tela gastada. Hiciste lo correcto, pequeña. Los encontraremos, te lo prometo. La camioneta se detuvo en un barrio olvidado, frente a una casa de una planta con ventanas tapiadas. Javier los guió al interior, donde una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño, los recibió. «Soy Marta», dijo, su voz cálida, pero firme. «Están a salvo aquí». El refugio era austero, con colchones en el suelo y una mesa llena de provisiones, pero olía a sopa recién hecha, un contraste con la frialdad de las calles. Lila se aferró a Sombra, reacia a soltarlo, pero Marta la convenció con una sonrisa y un plato de comida. Mateo dejó la caja del gato en un rincón, observando cómo Lila comenzaba a relajarse, aunque sus ojos seguían alerta. Valeria se acercó a Mateo, su expresión seria. «Mi técnico llegará en 1 hora para revisar el chip. Si los datos son lo que Elena dice, podemos exponer a Vargas. Pero necesitamos un plan para proteger a los primos. Una vez que publiquemos, Vargas vendrá con todo». Mateo asintió, pero la advertencia del dibujo, «cuidado», seguía pesando. «No dejaré que les pase nada», dijo, su voz más firme de lo que sentía. Valeria lo estudió como si evaluara su determinación. «Eres más terco de lo que pensé», dijo, con una media sonrisa. «Eso es bueno, lo necesitaremos». Mientras esperaban, Mateo se sentó con Lila, que comía en silencio. Sombra, ahora libre de la caja, se acurrucó a su lado, y la niña le rascó la cabeza, sus dedos temblando menos. «¿Cómo conociste a Sombra?», preguntó Mateo, buscando romper el hielo. Lila dudó, pero la presencia del gato pareció darle valor. «Estaba en el almacén de los hombres malos», dijo, su voz baja. «Lo tenían en una jaula, pero era amable conmigo. Le daba comida a escondidas. Cuando escapamos, lo solté, pero se lastimó. Pensé que no lo volvería a ver». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Mateo sintió un nudo en la garganta. «Hiciste algo valiente», dijo. «Sombra está aquí por ti». El técnico, un hombre delgado con gafas gruesas, llegó poco después. Examinó a Sombra con un escáner, extrayendo datos del chip sin lastimarlo. «Es un cifrado pesado», dijo, conectando el dispositivo a su laptop. «Pero hay archivos, listas de envíos, nombres, cuentas bancarias. Esto es dinamita». Valeria revisó la pantalla, su rostro iluminándose. «Con esto Vargas está acabado. Pero necesitamos llevarlo a las autoridades correctas, alguien fuera de su alcance». Javier, que había regresado tras confirmar que Simón y Elena estaban en camino, añadió: «Conozco a un fiscal federal. Es arriesgado, pero limpio». El amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas de las ventanas cuando Simón y Elena llegaron al refugio, escoltados por un contacto de Valeria. Simón, con su gorra aún baja, miró a Mateo con desconfianza, pero Elena lo abrazó, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias por no rendirte», dijo, su voz temblando. Lila corrió hacia ellos, y los tres se fundieron en un abrazo, con Sombra maullando entre sus piernas. Mateo sintió un calor en el pecho, una mezcla de alivio y propósito que no había sentido desde que era bombero. Valeria reunió al grupo, su voz decidida. «Publicaré la historia mañana con los datos del chip. El fiscal ya está alertado, pero hasta entonces deben quedarse aquí. Vargas no se rendirá fácilmente». Mateo asintió, pero su mirada cayó sobre Sombra, que ahora dormía en los brazos de Lila. El gato, con su pelaje negro y su pata curada, había sido el comienzo de todo. Recordó la noche del incendio, su fracaso al no salvar a Laura y Diego, y supo que esta vez no fallaría. Mientras la ciudad despertaba, Mateo sintió que San Elías ya no era solo un lugar de sombras.
con Sombra, Lila, Simón, Elena y sus nuevos aliados. Había encontrado una razón para luchar, una familia improvisada, nacida de la resistencia y la esperanza. La batalla contra Vargas no había terminado, pero por primera vez, Mateo creía que podían ganar.